soy Sandra Gratarola, fotógrafa de moda. Bienvenidos a Kaleidoscope Stories. Go in the direction of your dreams, live the life that you imagine. Decidí que quería ser fotógrafa de moda cuando estaba estudiando en la universidad en México, en una clase de fotografía, pero decidí estudiar fotografía de moda hasta que me gradué de la universidad. Siempre lo quise, pero me dediqué a eso hasta que terminé la doble titulación. Hice mi maestría en una escuela que se llama EFTI en Madrid. Es una escuela de cine y fotografía. Mi maestro más importante durante esa maestría fue Miguel Reveriego. Me enseñó mucho como fotógrafo y lo admiro muchísimo, pero me enseñó una parte humana increíble. Tengo que ser fiel a mi propia magia de ver todo lo que veo en una fotografía, ¿no? Me gustan mucho las miradas fuertes. ¿Por qué me gustan las miradas fuertes? Pues es que yo soy muy intensa, muy fuerte. Todo esto, todo lo que yo soy, lo reflejo en mi fotografía, pero no lo hice el primer día que hice una fotografía. Al momento de ver cosas parecidas en mis fotos dije, por ahí va, este es mi estilo. Llegué a Nueva York porque siento que fue el destino, pues mi sueño era buscar a Miguel Reveriego. Mi sueño siempre fue trabajar para él. Me tomé una foto con él y le dije, esta foto te la voy a ir a entregar a Nueva York. Y se rió y 6 meses después estaba tocando a la puerta de su agencia, entregándole un portafolio y al final la foto le había prometido. Siempre que estoy en la calle o en cualquier lugar se me ocurren muchas cosas, ¿no? Siempre de pronto se me vienen las ideas y voy como así y siempre apunto cosas. Cuando es algo para mí, un proyecto personal, me gusta más que sea una modelo no una belleza muy clásica, muy bonita. Me gustan bellezas un poco más, no sé, bellezas diferentes. Me gusta que tengan algo, que tengan una mirada súper fuerte, una actitud muy fuerte. El trabajo en equipo es sumamente importante para las producciones de fotografía de moda porque si una persona hace mal su trabajo, se nota muchísimo en la fotografía. Si mi foto está mal, entonces el trabajo de los demás no se va a ver bien. ¿Qué pasó cuando te regresaste a México después de Nueva York? Llegué a México un poco confundida, o sea, de qué iba a hacer en México. Y un día estaba terminando un proyecto, estaba enviando unos correos y en eso, de la nada, me llega un correo que decía Miguel Reveriego. Casi me da un infarto y abrí el correo y decía, hola Sandra, ya recibí tu paquete, me gustó mucho y me gustaría verte el próximo martes en un café. Y yo lo primero que pensé es, tengo que empacar, tengo que regresarme a Nueva York. Y al día siguiente a las 10 de la mañana yo ya estaba sentada en su estudio, ¿no? Trabajando, yo no podía creerlo, no, o sea, decía, no puedo creer que estoy aquí. En la maestría nos decían, es imposible que saliendo de aquí se vayan a Nueva York y empiecen así súper rápido. Y yo decía, no es imposible, no es tan difícil. Patricia Cedeño es
se podría decir casi mi stylist oficial. Porque a pesar de que las dos trabajamos, ella a veces trabaja con otros fotógrafos y a veces yo con otros stylists, estamos en una agencia aquí trabajando las dos, haciendo campañas y haciendo más editoriales, talleres y todo eso, entonces una le da apoyo a la otra. Yo creo que es sumamente importante tener un equipo talentoso y persistente y que vaya con los mismos sueños o metas que tú, ¿no? Uno muy importante fue el premio de Harper's Bazaar. Se llama Talent Bazaar. Para mí, que Harper's Bazaar me haya seleccionado como una de los 10 fotógrafos para esta exposición, pues fue increíble porque Harper's Bazaar y Vogue y El Oficial son revistas en las que yo quiero publicar. Otra, estar en una agencia ya aquí en México. Y pues que poco a poco se fueron dando campañas, empecé a hacer mucho contacto con muchos diseñadores, entrevistas, que poco a poco la gente pues te empieza a conocer y eso es muy padre. Yo me fijé una meta y trabajo todos los días, aunque sea una cosa, para llegar ahí.